Hola, les voy a hablar del capítulo cuarto de los saberes necesarios para el futuro, titulado Enseñar la identidad terrenal. Este capítulo se divide en tres partes. La era planetaria, el legado del siglo XX, que se divide en tres partes, la herencia de muerte, muerte de la modernidad, la esperanza. Por último, como tercer tema, está la identidad y la conciencia terrenal. Sobre el primer tema, la era planetaria, em, dice que la historia humana comenzó con una diáspora planetaria sobre todos los continentes. Luego entró, a partir de los tiempos modernos, en la era planetaria de la comunicación entre los fragmentos de la diáspora humana. O sea que, bueno, con eso de que al principio, ¿no? Pues el mundo estaba unificado, así todos los continentes estaban juntos, y luego pues hubo una división de los continentes, pero también pues luego se da también como mm, una comunicación entre los fragmentos de la diáspora de la Tierra. Esto se refiere pues que a pesar de como esa división que hay en el, bueno, de los continentes, igualmente la humanidad pues ha encontrado la forma como de llegar a una unidad entre las personas, ¿no? Ahora con el internet, con los medios de comunicación, los medios de transporte, entre otras cosas, pues ahora la humanidad pues tiene como una, bueno, un proceso de mundialización que permite también esa comunicación entre toda la humanidad. La era planetaria sería como la era planetaria sería como ese proceso en el cual se empieza a unificar todo el planeta por medio de las diversas relaciones que permitieron la comunicación entre toda la especie humana. Esta pues es un comentario mío con respecto al texto, mm, en el que, bueno, se quiere expresar cómo la era planetaria también se refiere como ese proceso en el cual ya entre toda la humanidad, de todas las personas que están en la humanidad, pues hay cada vez más pues una comunicación más directa, ¿no? Cada vez más pues se relacionan más, nos relacionamos más entre todas las personas que estamos en el planeta, ¿no? El tesoro de la humanidad está en su diversidad creadora, pero la fuente de su creatividad está en su unidad generadora. Aquí se refiere el texto de que, bueno, a los dos aspectos que quiere tratar el texto con respecto a la especie humana, ¿no? Que tenemos por un lado una unidad, hay una unidad en la especie humana, pero también hay una diversidad en la especie humana, ¿no? Cuando habla de humanidad, el texto se refiere, pues que a pesar de las diferencias étnicas, culturales, etcétera, etcétera, pues toda la humanidad mantiene una unidad en cuanto a especie, en cuanto a persona humana, bueno, en cuanto a que bueno, somos humanos, ¿no? La identidad humana, ¿no? Pero también se refiere como a ese otro aspecto de la diversidad, ¿no? La diversidad de culturas, de pensamientos, etcétera, etcétera. Desarrollo de la era planetaria. Aquí expresa el texto, primeramente, cómo empieza a desarrollarse ese proceso de despliegue, ¿no? Como de esa era planetaria en el que ya entre todo el mundo, entre todas las personas que habitan en el mundo, al estar tan descomunicadas, ¿no? Por los continentes, pues luego con el hecho histórico de la conquista y la colonia, pues empieza a, bueno, como a darse ese proceso de la era planetaria, ¿no? Empieza a haber comunicación entre las diversas culturas, entre las diversas naciones, y cada vez más, pues hay un proceso como de unificación de la humanidad, ¿no? Pero esto tiene sus aspectos negativos, los menciona el texto, ¿no?
la muerte, la esclavitud y la destrucción de culturas, ¿no? La conquista y la colonia pues trajo la muerte de muchas personas, ¿no? que vivían en en el continente americano y africano, la esclavitud, ¿no? Como hemos visto pues que ocurre en la colonia, ese proceso de esclavitud, bueno, ese en el que se da pues la esclavitud de las personas, ¿no? Empiezan a esclavizar a los negros y la destrucción de las culturas, se empieza a destruir pues lo que son las culturas que estaban presentes en esos lugares que conquistaron, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan, no sé, aquí a Colombia los españoles o los diversos lugares, bueno, con esas masacres, con esa esclavitud y con ese proceso también de culturación perdón, de, de las personas que habitan en estos lugares, pues también se da una destrucción de las culturas. Pero también este proceso, este desarrollo de la era planetaria, pues trajo unos aspectos positivos, ¿no? La comunicación entre los 5 continentes y por esto también pues una comunicación entre todas las personas de la humanidad, ¿no? Cada vez más, gracias a la conquista y la colonia, pues entre las distintas personas que habitaban en todo el mundo, pues ya empieza a haber como una relación, ¿no? O sea, empieza ya a haber como una conexión, un proceso unificador de toda la humanidad, ¿no? Se desarrolla la industria y la técnica y hay un crecimiento demográfico también. Pero este proceso también trajo unas consecuencias, unas positivas y unas negativas, menciona el texto. Las positivas podemos colocarlas en una palabra clave que es la unificación. Y las negativas, que también trajo como consecuencia la división del mundo. Una división, bueno, como positiva coloca la economía mundial es cada vez más un todo interdependiente. Podemos decir, ¿no?, que entre las diversas economías de todo el mundo, pues con este proceso de industrialización, de comercialización, como que se vuelve interdependientes entre unas economías y otras, porque se necesita, bueno, ahora la economía, pues en este sentido también, ¿no? Como hay unas relaciones entre las economías que, no sé, se necesita exportar, importar productos, etcétera, etcétera, como que en todo esto hay una interdependencia entre las diversas economías, ¿no? Que se necesitan unas de otras para mantenerse. El mundo se vuelve cada vez más un todo, gran interconexión entre todo el mundo. Entonces, con esto se refiere pues a que con este proceso, ¿no?, de mundialización, con el desarrollo del Internet, pues cada vez como que entre el mundo, entre todo el mundo, em, hay una unificación muy grande, ¿no? El texto menciona, por ejemplo, que ahora las personas desde cualquier lugar del mundo pueden consumir lo que fabricaron al otro lado del mundo, en China, en Beijing, no sé, en algún país de Latinoamérica, y se consume aquello, ¿no? Igual con el desarrollo del Internet, entre otras cosas, como que se da ese proceso de interconexión entre todo el mundo, ¿no? Pero también hay unas consecuencias negativas, ¿no? Las guerras mundiales y los antagonismos de todo tipo, ¿no? El texto menciona pues antagonismos de tipo cultural, económico, religioso, político, etcétera, etcétera. Pero también se presenta pues una solución a este problema, ¿no? Es necesaria una solución más rica y compleja del desarrollo que sea no solo material, sino también intelectual, afectiva y moral, ¿no? Con esto se refiere pues que hace falta un desarrollo no solo de la parte económica entre el mundo, que hay un desarrollo económico, sino que se le da prioridad a ese desarrollo humanitario, ¿no? A ese desarrollo de las dimensiones de la persona, ¿no? Desarrollo intelectual, afectivo y moral. El siglo XX pues dejó graves consecuencias, ¿no? Este es ya el segundo tema de esto, de este
capítulo cuarto, que habla del legado del siglo XX, ¿no? Y menciona el texto, pues, cinco con referencia a la herencia de muerte, ¿no? Las dos guerras mundiales, en la Guerra Fría, pues, las dos superpotencias, el riesgo de bueno, de una matanza global, ¿no? Por los misiles, el riesgo de muerte ecológica, porque nos damos cuenta de que el mundo pues está muy grave con referencia a la contaminación. Y por último menciona también el surgimiento a través de epidemias, bueno, del SIDA y de la autodestrucción por las drogas. Último habla también de la muerte de la modernidad y hace referencia a tres cosas. La ciencia nos llevó al progreso, pero también nos llevó al retroceso mundial. El desarrollo industrial podía causar estragos culturales, poluciones mortíferas, y no ha habido un progreso en todas estas dimensiones. Ya luego pues se plantea como una solución al problema, que el texto coloca primero como diversas contracorrientes que le dan una solución a esto, contracorriente cultural y otros tipos, pero llama la atención que coloca al final como la verdadera solución al problema no es tanto transformaciones económicas o de unos aspectos u otros, sino que coloca el texto que se debe dar prioridad a la transformación de sí, ¿no? La transformación de los sujetos. Con lo cual podemos decir, ¿no? Esto lo coloqué como comentario, que primero se deben cambiar los sujetos para poder cambiar el mundo, ¿no? Será como una prioridad a no tanto, bueno, dar solución a problemas con respecto a esa unificación de la humanidad, esa conciencia humana en otros aspectos, sino con referencia sobre todo al pensamiento, al desarrollo pues, del pensamiento humano, ¿no? Dar prioridad al desarrollo crítico de la persona, pero sobre todo a ese cambio del sujeto para poder cambiar a la humanidad, ¿no? Y ya con respecto al último tema, se habla, pues primero de esa identidad que se debe tener de la persona, que por un lado, pues se debe salvaguardar esa unidad entre la humanidad, esa unidad que tenemos en cuanto a especies, en cuanto a que todos somos humanos en todo el mundo, y también se debe salvaguardar pues esa diversidad que tenemos entre unos hombres y otros, ¿no? Y pues plantea por último el texto como el objetivo de esta forma de educación, ¿no? Que es fomentar pues una conciencia humanitaria, ¿no? Darse cuenta a la humanidad de esa conciencia que se tiene en cuanto a hombres, en cuanto a esa relación de toda la humanidad, ¿no?